¿Sabe que le decía? ¿Cuántos vinieron el martes? El martes vinimos poco y yo creo que fuimos ministrados, en fin. Pero yo les decía el martes que si hay algo, si hay un poder que me encantaría tener, de verdad, créame, que durante estos 20, 22 años, no, sí, 23 años de pastorado, hay un poder que me encantaría tener y es el poder de concederte los milagros. Porque durante la semana viene uno escucha la situación de uno, la situación del otro, y créame que uno como pastor se carga, como que a veces hasta impotencia sentimos de no poder hacer más de lo que podemos y Señor, danos para concederle el milagro. Pero imagínense, la locura, sería la locura, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que no tenemos ese poder. Pero también me encantaría poder levantarme hoy y decirte, me encantaría, como le decía ayer en el video, los 3 pasos, porque 5 son muchos, 10 ni se le ocurra, los 3 pasos para conseguir un milagro. Paso 1, anote ahí, paso 1, paso 2, paso 3, sería, ¿verdad que sería glorioso? Pero tampoco los tengo, o sea, no tengo ni un poder ni los pasos para decirte, para conquistar un milagro, ¿no? De hecho, ya casi tengo 30 años buscando esos 3 pasos, todavía no consigo los 3 pasos. Pero lo que sí tenemos que estar seguros, ¿sí? Tanto tú como yo, es que Dios desea, y Él sí tiene el poder para hacer los milagros. Sea de la índole que tenga, sea el tamaño que tenga. De pronto, si vemos tu milagro, tú dirás, el milagro que yo necesito es el milagro. Y obviamente un milagro siempre va a tener una connotación espiritual, sobrenatural es la palabra, sobrenatural. Porque si fuera algo que tú y yo pudiéramos hacer, no sería milagro. El poder de milagro lo da el hecho de que necesitamos una intervención sobrenatural, algo sobrenatural que tú digas, nada, fue Dios quien lo hizo. Y Dios tiene ese poder. Usted recordará, recuérdeme algún caso en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo así cambió una circunstancia e hizo un milagro. Recuérdelo. Lea la Biblia, ¿verdad? Cuando resucitó, ese era, o sea, el milagro. Porque no solo el hombre estaba muerto, sino que tenía ¿cuántos días 4 días de haber fallecido. O sea, era la intervención sobrenatural de Dios para levantarlo. Y Dios lo hizo. El milagro, recuerdo, de esa mujer que tenía 12 años con un derrame. Un milagro físico, y ella, si tan solo tocara su manto, y enseguida quedó sana. El milagro de un paralítico, el de un ciego, el de un endemoniado, el endemoniado de Gadareno, y tantos sucesos, situaciones que vemos en la Biblia. Aquel hombre que creo que era que estaba postrado, y cuando venía el ángel que bajaba las aguas, Betesda era, no recuerdo, el pozo de Betesda, ¿verdad? Que bajaba el ángel, el paralítico de Betesda, eso, yo junté las cosas. Y entonces vino el Señor, ¿qué quiere? Y lo sanó, ¿sí? Y Dios desea, Dios tiene el poder de hacer el milagro. Pero hay algo más que Dios quiere hacer junto con el milagro. Y ese algo más es lo que tú y yo no queremos vivir. Es lo que tú y yo, a lo que tú y yo le huimos. Y es a los procesos. Va a decir fuerte y audiblemente procesos. Dígalo una vez más, procesos. Y lo que yo te quiero hablar esta mañana se llama Dios de procesos. Dios de procesos. Porque hay algo que tú y yo tenemos que nos quede claro. No es que tú y yo vamos a llegar a donde Dios, Señor, y ya Dios enseguida y va a hacer.
porque no es la naturaleza de Dios. Dios no es como ese papá paternalista que el muchachito le zapateó, quiero llegar, y el papá, ay, toma, para que te quedes quieto, para que te calles, o toma el teléfono para que te quedes tranquilo. Dios no es así. Porque Dios no es paternalista, Dios es un papá, pero Él no es paternalista que va a cumplirnos cuando zapateamos, cuando lloramos, va a cumplirnos los milagros. Él es un Dios de proceso y su naturaleza como tal es de procesos, es para procesarnos. Pero ¿qué pasa contigo y conmigo? Que tú y yo queremos el milagro. ¿Y lo queremos cuándo? ¿Para cuándo? Para ayer, para antier. ¿Sí? O sea, no sé, vino el diagnóstico y hice 2 oraciones, un ayuno y ya quiero que Dios me sane. Otro milagro, la plata, la deuda, algo, no sé qué, di la ofrenda hoy creyendo y ya quiero que mañana me salgan. Sí, y queremos, el ser humano tiene la tendencia a ser impaciente, a que el milagro, y ponemos la mirada en el milagro sin saber que camino a ese milagro hay un proceso que por lo general tú y yo evitamos. No queremos vivirlo, porque realmente no es nada fácil el proceso. Génesis 32, usted conoce la historia, es la historia de Jacob. Resulta que en el capítulo 27, no lo vamos a leer, yo solo se lo voy a comentar. Recuerde que Jacob y Esaú eran morochos, ¿no? Nace Esaú primero, Jacob le agarra el talón, ahí empieza la lucha de estos morochos, llegan a una edad ya adulta y Jacob se hace pasar por Esaú y el papá le da la bendición que era para el mayor, que era en este caso para Esaú, se la da a Jacob, pero se la da a Jacob porque Jacob engañó al papá. Esaú se entera, me quitaste la bendición, pero se le había olvidado que él había vendido por un plato de lentejas. En fin, usted más adelante va a leer la historia. Pero llega un momento cuando Esaú, dice en el versículo 41-27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto para mi papá, o sea, él se va a morir, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí él dio una sentencia, nada, deje quieto que se muera mi papá y apenas yo mato a Jacob. Dice que Rebeca, la mamá de los morochos, se entera de esta noticia y le dice a Jacob, tienes que huir. Tienes que irte y te vas a ir a tierra de Labán, a donde mi hermano, versículo 43, hijo mío, obedece mi voz, levántate, huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Entonces yo enviaré y te traeré, o sea, te voy a mandar a buscar. Cuando ya yo sepa que se aplacó la ira de él, yo te voy a mandar a buscar. Y desde allí empezamos a ver que la naturaleza nuestra, con situaciones difíciles, cuando nos vemos en un momento, un día difícil, es huir. Huimos es que no enfrentamos, huimos es que nos echamos a dormir, huimos es que, espero que ninguno lo haga, ¿verdad? Pero algunos se echan los palitos y para huir, para no sé qué, otros huyen de otra manera, se van de su casa, se regresan, dejan el trabajo, en fin. Porque el ser humano le huye a los procesos. Y Jacob, como le comentaba, venía de separarse, ya llegamos al 32. Desde el 27 al 32, nosotros solo pasamos 2 páginas, pero habían pasado alrededor de 20 años. 20 años que Jacob venía huyendo. 20 años donde la ira de Saúl no se aplacó, porque Rebeca nunca mandó a buscar a Jacob. Nunca lo mandó a buscar. Tuvo que venir la voz de Dios en el capítulo 31 y decirle Dios a Jacob, regrésate. Regrésate a tu tierra. Es el momento de que enfrentes. Es el momento que vivas lo que no quisiste vivir. Y entonces Jacob, gracias a Dios, fue obediente. Y en el capítulo 32 es cuando él decide regresar a su casa, a su tierra, a su familia. Sin embargo, Jacob sabía lo que le esperaba en ese lugar.
Jacob sabía que no lo iban a recibir con globos y con fiestas, sino que lo iba a recibir un hermano lleno de resentimiento, un hermano que había declarado su muerte, un hermano al que él le había hecho daño, al que él lo había engañado. Volver a su tierra implicaba, hermano, enfrentar una situación que él no quería. Y una situación, y escúcheme bien esto, una situación que Jacob no había resuelto. No había resuelto. Y hermano, quizás el milagro que tú tienes hoy enfrente de ti, lo que tú esperas, necesita que tú resuelvas situaciones de tu pasado. Y yo creo que esto es lo que vemos con Jacob. Jacob tenía un milagro en su mente. ¿Cuál cree usted que era el milagro que Jacob necesitaba? Que su hermano no lo matara. El milagro de Jacob era que yo llegue a ese lugar y Esaú no me mate. Ese era su milagro. ¿Estamos todos de acuerdo, cierto? Sí. Pero vamos a ver dos escenarios. Escenario número 1. ¿Cómo reaccionamos tú y yo? ¿Cómo reaccionamos tú y yo el día que estamos frente a una situación adversa? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando nos llega un diagnóstico, cuando se llega el día del pago de una deuda, cuando se levanta una situación en la casa? ¿Cómo reaccionamos? Y lo vamos a ver con la vida de Jacob o como lo hizo Jacob. 32, ¿sí? Versículo 1. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Una experiencia sobrenatural. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor, a Esaú, que les digo yo, que les mando a decir, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, tengo asno, tengo ovejas, tengo siervos, sierva, tengo familia. Y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Jacob lo primero que hizo fue actuar en sus fuerzas. Jacob quiso impresionar a Esaú diciéndole, ojo, no soy el mismo de hace 20 años. No soy aquel limpio que al que tú, yo te di el plato de lentejas y que te robó la bendición. No, ya ahorita, mira, vengo de trabajar con Labán. Tengo vaca, asno, no sé qué, animalito, tengo familia. No soy el mismo. Y dice que le mandó regalos. Porque fíjate que dice allí, ¿dónde me perdí? Para hallar gracia en tus ojos. Jacob sabía que en esos 20 años Esaú seguía siendo el mismo. Pero Jacob quiso decirle también a Esaú, he pasado por 20 años de experiencia, no soy el mismo. Y les recuerdo algo, capítulos anteriores, el 30 y algo, dice que Jacob había visto, recuerde, esa escalera que se conectaba a la tierra y al cielo y donde como subían y bajaban ángeles. Y él dijo, casa de Dios, puerta del cielo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jacob era un hombre que oía a Dios, que para ese capítulo 32 ya había tenido experiencia. De hecho, hay un versículo, por allí lo marqué, donde él mismo dice, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. No era alguien que no conocía a Dios, no era alguien que no era creyente, no, él creía, él había tenido experiencia con Dios, pero cuando se llegó el día difícil, el día oscuro, él lo primero que hizo fue actuar en su fuerza, fue actuar con su razonamiento, fue actuar, no se dejó guiar por Dios. Y lo que él dijo, nada, yo estoy segura que si le mando vaca, le mando esto, le digo que yo cambié, le digo que no soy el mismo, Esaú se va a calmar. ¿Y qué es lo que hacemos tú y yo, hermano? Ponemos nuestra confianza en mis habilidades, en nosotros, en lo que tenemos, si tenemos cuenta en el banco, el dinero, ponemos nuestra confianza en los talentos, en nuestras habilidades. Hermano, ponemos aún nuestra confianza, ¿sabes en qué? En nuestra salud. Es que me siento bien, soy joven, estoy así. Y entonces desplazamos a Dios.
Nuestra primera reacción en los días difíciles es buscar cómo resolver. Se te llegó el día del pago de la deuda, es que voy a vender para pagar la deuda. Es que voy a hacer, ¿qué voy a hacer yo en mi fuerza? Que empiezo a sacar cuentas y hacer, y todo haciéndolo en mi fuerza, en mi confianza, bajo mi razonamiento, bajo mi lógica, hermano, y un milagro como el que tú necesitas y el que yo necesito, no depende de ti y de mí, no depende de lo talentoso, es más, no depende si tienes o no tienes plata, no depende de tu salud, de mi salud, depende de que nos dejemos guiar por Dios, de que nos dejemos guiar por Dios. Miren lo siguiente con Jacob, versículo 7. Versículo 6, no podemos saltar el 6. Los mensajeros fueron y le dijeron a Esaú todo lo que Jacob le había mandado a decir. Y volvieron, y dice, volvieron diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también te viene a recibir. Y él también te viene a recibir, solo que te viene a recibir con 400 hombres. Y no para hacerte una fiesta. Jacob sabía que los 400 hombres, versículo 6, no venían a hacerle un camino de honores. Jacob sabía que Esaú venía con 400 hombres, era para quick. Si lo pelaba uno, lo agarraba el otro, y si lo pelaba este, lo agarraba este. Y eso dice el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Yo sé, hermano, y esta semana que hemos hablado con varios de ustedes y aún situaciones propias, ha venido el temor y la angustia. Ha venido el temor de que no va a suceder nada, el temor de que vamos a morir, el temor, digo morir en el caso de Jacob, pero que esa situación no va a pasar nada, no va a suceder nada. Viene la angustia. ¿Sabe qué trae la angustia? Trae desespero, trae esa opresión. ¿Se ha sentido esa opresión aquí? No, ustedes son unos santos. Todos son unos santos. Yo sí, cuando yo le digo, Germán, tengo ansiedad y la tengo a todo dar, la tengo a lo máximo, pero al final es angustia. Al final es una angustia inmensa que sentimos, que es una presión ahí en el pecho. Y fue lo mismo que sintió Jacob cuando se enteró, cuando vio la realidad. Hermano, yo sé que hay realidades, hay circunstancias que obviamente son más grandes que nosotros. Son más difíciles. ¿Cómo cambias tú en tu fuerza? ¿Cómo cambias esta situación? No podemos. Y yo estoy segura que tú has hecho de todo para cambiarla. Y es entonces cuando aceptamos el temor, cuando viene la angustia. ¿Por qué? Porque la circunstancia es más grande que nosotros. Pero ¿sabes lo peor que hace el temor? Y es que el temor nos hace creer que la circunstancia es aún más grande que nuestro Dios. Y vemos la circunstancia tan grande y a nuestro Dios tan pequeñito, tan chiquitico, y la circunstancia, la realidad nos abruma, nos apabulla, nos absorbe, nos abruma. Y pasa como le pasó a Jacob, porque los versículos siguientes hablan de una lucha interna que tenía Jacob, una lucha de fe. Mira el versículo 9. Dice, y dijo Jacob, ese dijo Jacob fue una oración. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Él había dividido a la familia en 2. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Ese era el milagro que él pedía. Y que no me hiera y que no me mate la madre de mis hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la tierra del mar, que no se puede contar por la multitud. Y dice que se echó a dormir. Y durmió, tomó, y luego dice que tomó lo que le venía a la mano. Ahí vemos la lucha. Él oró, tú dijiste, tú eres el Dios de mi padre, líbrame, este es mi milagro, que Saúl no me hiera, no me dañe la familia. Pero después accionó en su fuerza y dice que tomó de la mano de lo que tenía y le mandó 200 cabras, 20 machos, 20 no sé qué, camellos, y él decía, nada, yo los mando delante,
todos esos regalos vayan delante de mí, yo voy atrasito, de ultimito, de último. ¿Y para qué? Para apaciguar la ira. Está hablando de una lucha de fe que él tenía internamente, la misma lucha que tú y yo de pronto podemos sentir. Que de pronto un día oramos, en la mañana oramos, Señor, tú dijiste, pero después al rato estamos haciendo, abrumados, buscando cosas que hacer en nuestra fuerza. Hermano, y hay algo que Dios quiere hacer. Y este es el segundo escenario. Nuestras reacciones es actuar en nuestra fuerza, es aceptar el temor, pero hay algo mayor que Dios quiere hacer. Hay algo donde Dios se quiere manifestar. Y yo veo que lo primero que Dios quiere hacer, hermano, y eso tú y yo lo tenemos que entender, es que Dios nos quiere transformar a través del proceso. Y aquí lo empezamos a ver a partir del versículo 22. Porque dice, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Y así se quedó Jacob solo. Diga conmigo, solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de sus muslos, se descoyuntó y el ángel le dijo, déjame porque ya amanece. Jacob le respondió, ya estaba empezando a vivir el proceso. Le dijo, no te dejaré. ¿Hasta qué? Usted se lo sabe. Hasta que si no me bendice. Y el varón le pregunta, ok, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob, engañador, miseria, fracaso, no sé qué. Y el varón le dijo, bueno, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le pregunta, bueno, ¿y cuál es el tuyo? El varón le dice, yo no te tengo por qué decir mi nombre, y lo bendijo allí. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermano, la situación difícil que hoy estás viviendo, la situación extrema que hoy estás viviendo, por supuesto que necesita un milagro. Por supuesto que necesita la intervención de un milagro. Pero hermano, el milagro viene acompañado de un proceso. Y el proceso no lo podemos evadir, no podemos huir del proceso. ¿Por qué? Porque es ese proceso el que nos va a llevar al milagro. Por ejemplo, hablábamos ahorita de Lázaro. Eso no fue que llegó un día el Señor Jesús, voy a despertar hoy a Lázaro. Hubo un proceso para Marta. No te he dicho que si crees verás no sé qué. No, hubo un proceso para María. Señor, tú dijiste que resucitarán de los muertos. No, hoy resucitará. Hubo un proceso. Lo que pasa es que tú y yo vemos el milagro final de la resurrección de Lázaro. Pero hubo un proceso cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, desátenlo. Eso es un proceso. Hubo un proceso para la mujer del flujo de sangre. En ello un día caer en cuenta, escuchar que venía el Señor Jesús y decir, si yo tan solo tocar, llenarse de fe. Hubo un proceso. Ninguno de los milagros que tú ves, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú y yo los vemos enseguida. Pero para quien lo vivió, tuvo que vivir un proceso. Y obviamente, hermano, los procesos no son agradables. Los procesos llevan consigo espera, tiempo, necesitan fe, necesitan de nuestra paciencia, pero también necesitan, hermano, de que tú y yo podamos rendirnos para realmente Dios haga lo que quiere hacer. Dios no solamente quería que Esaú le perdonara la vida, Dios quería hacer algo en Jacob. Diga conmigo, en Jacob. En Jacob. Y yo decía algo el martes. Dios podía transformarle el corazón a Esaú, punto, y que Esaú llegara en el capítulo 33, ay, hermanito mío. Pero si no trabajaba en Jacob, de ser un engañador, de confiar en sí mismo, Jacob más adelante iba a volver a hacer lo mismo. ¿Sí me captan? Si Dios podía transformarle el carácter, el corazón a Esaú, pero si Jacob seguía siendo el mismo, más adelante se iba a encontrar en la misma situación que estaba viviendo. Y de pronto el milagro que tú te estás viviendo hoy es el milagro que
procurado durante años. Significa, hermano, que Dios no ha podido trabajar todavía en tu adentro, en tu carácter, porque sigues bajo la misma situación. Y sí es cierto, Dios quiere darte la plata, Dios quiere darte la salud, Dios quiere darte eso, pero antes de darte eso, necesita trabajar en mí, necesita trabajar en mi corazón. Me encanta porque Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 12, versículo 4, dice cómo fue la lucha de Jacob. Jacob no fue que, como enseñábamos antes, y ciertamente es así, Jacob no fue que se puso en una lucha física. Oseas 12, verso 4 dice que Jacob prevaleció, venció al ángel, pero su lucha dice que lloró y rogó. La lucha de Jacob con el ángel fue de lloro y de ruego. Y eso lo que quiere decir es que fue de quebrantamiento. Fue de rendirse, fue de exponer su vida. Cuando está diciendo, el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo fracaso, me llamo divorcio, me llamo enfermedad, me llamo pecado, me llamo esto, me llamo estafador, me llamo Jacob. Es de exponerse. Y la única manera que el ángel tuvo fue de darle en el muslo para transformarlo, hermano. Este milagro que tú necesitas, yo creo que Dios lo puede hacer. Es más, Dios lo quiere hacer. Pero antes de hacer el milagro, Él quiere trabajar contigo y conmigo. Necesita trabajar nuestra fe, necesita trabajar nuestra confianza, necesita enseñarnos su carácter, necesita trabajar con nuestro carácter, hermano. Porque de pronto es tu carácter, es mi carácter lo que nos ha traído hasta este día donde necesitamos un milagro. Y ojo, no te lo digo a ti, me lo estoy diciendo a mí. Es para mí, no es para ti, es para mí. Si hoy me encuentro con la necesidad de un milagro extremo, yo sé que necesito cosas que trabajar en mi carácter, en mi corazón. Y en este tiempo el Señor, dale, me duele, me estás dando duro, me estás dando, pero quiero, porque no quiero pasarme toda la vida siendo un Jacob, no me quiero pasar toda la vida huyendo, no me quiero pasar toda la vida en la espera del mismo milagro, porque conquistamos esto y vamos por otro. Amén. Y lo otro que Dios quiere hacer, me van acompañando aquí, es que yo les decía el martes, y me gustaría que usted lo pensara, piensa en 3 milagros. Los 3 milagros más urgentes que tú necesitas hoy, domingo 15 de junio. Yo los tengo desde el martes, y por orden de prioridad. 3 milagros, piénsalos. ¿Ya lo pensó? ¿Quién me acompaña aquí? ¿Quién me acompaña aquí atrás? ¿Ya tiene los 3 milagros? ¿Tiene los 3 milagros? ¿Cuántos tienen que ver con plata? Levanten la mano, sus milagros tienen que ver con plata, Señor. Con salud, con familia, con finanzas, no con finanzas otra vez. Con matrimonio, estamos todos, ¿sí? 3 milagros. Pero cuando vemos esa noche de Jacob, volvamos al capítulo 32, que Jacob está en ese lloro y en ese ruego con el Señor. Fíjate que le dice cuando en el versículo 26, lea conmigo el 26. Déjame porque raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le respondió. Allí ya Jacob estaba cayendo en cuenta de cuál era el verdadero milagro. Jacob ahí estaba como que entendiendo el milagro realmente, o el principal milagro que Dios quería hacer. Porque si él hubiese quedado en esa vieja naturaleza, hubiese dicho, no te suelto hasta que me asegures que Saúl no me va a matar. No te suelto hasta que vea el milagro en las finanzas. No te suelto hasta que la salud, hasta que el matrimonio, hasta que esto. Él allí como que venía ya entendiendo. No te suelto hasta que me bendigas. Ya él no estaba pidiendo por Esaú, que transformara Esaú, como lo dijo en el versículo
11, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Fíjese cómo cambia la oración. En esa oración, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Esa fue su oración en su lucha. Pero ahora aquí con el ángel, ya su oración no era líbrame de él, ya la oración era bendíceme a mí, transfórmame a mí. Y en el versículo 30, cuando él llama a aquel lugar Peniel, dice, vi a Dios cara a cara. ¿Y qué ocurrió? Y transformó a Esaú y le cambió el semblante y en una noche Dios sanó a Esaú. No, dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Antes de esos 3 milagros que tú tienes, hay uno que va antes. Porque si ese primer milagro no ocurre, los otros 3 tampoco. Y es el milagro, hermano, de que Él te transforme a ti, de que tú y yo seamos libres, de que algo ocurra en nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero milagro. El verdadero milagro está en que veamos en medio de esta noche oscura, de este tiempo difícil, de este tiempo de proceso, que veamos a Dios cara a cara, pero que no quede allí. Ay, vi a Dios cara a cara, no, sino que ese ver a Dios cara a cara haga que mi alma, mente, emociones, voluntad, viva una libertad, ocurra una libertad. Y esa libertad en mí, y eso que ocurre en mí, va a traer, a procurar, va a hacer que los otros milagros también ocurran. Pero el verdadero milagro no son esos 3. El verdadero milagro no son los 3 que yo tengo. El verdadero milagro es que veamos a Dios cara a cara. Y entonces llegamos al capítulo 33. Vaya conmigo al 33. Dice, bueno, ya había pasado la noche, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú, lo vio de lejos. Y para que el que estuviera durmiendo se despertara. Mira, fue en el tiempo justo. Fui yo la primera que pegué el brinco. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las 2 siervas, puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea, sus niños. Aparentemente le estaba haciendo lo mismo, mandando las mujeres y los niños primero. Pero ya aquí en el versículo 13 comienza a ver el cambio. Y él pasó delante. Eso que durante 20 años él le huyó. Eso que durante 20 años él no quiso enfrentar, dice, y pasó adelante. Y mire lo que hizo. Esta frase y se inclinó a tierra. No una, 7 veces. Eso, hermano, eso habla de humillación. Pero una humillación que no venía de Dios, sino una humillación donde él dijo, me quebranto, me arrepiento. Ese inclinarse 7 veces, Jacob, el que dijo, tengo vacas, tengo ovejas, tengo asno, tengo 20 años que trabajé con Labán, soy un duro, ¿oíste? Soy un duro, soy el crack de la ganadería, nadie como yo. Venía aquí por debajito, 7 veces se inclinó, porque él entendió, no son las vacas, no son las ovejas, no es mi experiencia, no es lo habilidoso que soy, es mi arrepentimiento lo que va a procurar el milagro. Pero sigue diciendo, se inclinó a tierra hasta 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y mira el versículo 4. Dios es fiel, ¿o yo? Yo tengo subrayado el versículo 4 porque eso es un milagro. Dice, pero Esaú corrió a su hermano, a su encuentro, y lo abrazó. El que venía a matarlo, el que lo dio durante 20 años, dice, lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. Y lloraron. Ahí hubo una sanidad. Pero la sanidad no ocurrió solamente en Esaú, como él la procuraba. La sanidad ocurrió en Jacob.
Jacob no volvió a ser el mismo engañador. Ya su naturaleza se había quebrantado. Y mira, ellos se abrazan, hablan. Obviamente Jacob le dice, mira, ya tengo familia, conoce a mis hijos, mira esto. Y le dice, y Jacob le dice, estos regalos son para ti. Y Esaú le dice, no, chico, yo tengo bastante plata también. O sea, no le dice así, entonces, no, quédate tú con eso, no, como en eso, algo bonito, ¿no? El versículo 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro. Mire la transformación de Jacob, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Hermano, el milagro, que Jacob pudiera decir, veo en ti al Señor, veo en ti el amor de Dios, solamente es Dios. Hermano, lo siguiente, lo primero es que Dios desea transformarnos a través del proceso. Y lo segundo es que Él quiere hacer el verdadero milagro. Y el verdadero milagro no es el externo, no es en el otro, no es la deuda pagada, no es la salud ni siquiera. El milagro es en ti, en tu carácter, en que tú y yo vivamos una liberación, en que tú y yo vivamos una sanidad, y una sanidad profunda, y una sanidad genuina, y una sanidad absoluta, y una libertad absoluta que no nos vuelva a llevar al mismo proceso, que no nos vuelva a llevar a la misma situación en la que te encuentras, nos encontramos esta mañana. ¿Me acompaña poniéndose de pie? Dios de los procesos. El proceso, hermano, para Jacob, primero fueron 20 años de huir. Fueron 20 años de estar como execrado de su familia. 20 años de cargar sobre sí la estigma, la etiqueta de ser un estafador. 20 años, pero escúcheme, 20 años también de ser estafado, porque a él también Labán le hizo mal no una, varias veces. 20 años de saber que su hermano lo quería matar, pero también esa noche en el vado de Jaboc, esa noche de luchar, dice que hubo una marca, luego él dice que de esa noche hubo 2 marcas que Jacob levantó, que Jacob tenía. Levantó un altar de piedra y la marca física, que le iba a recordar lo que Dios había hecho. Y ciertamente los procesos duelen, esperar, tener fe, vivir la liberación, pero yo creo que a lo que más, le tenemos temor es a enfrentar y a una cosa más, a reconocer. Nos cuesta reconocer, sí, soy así, estoy así, necesito esto, necesito ser libre. Nos cuesta reconocer. Y hasta que no lleguemos a ese punto de reconocer, hasta que no digamos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Bueno, ya no te llamarás Jacob, te llamarás ahora Israel. Hasta que no lleguemos a ese momento de rendirnos, de reconocer y rendirnos delante de Dios, de manera de que Dios haga, Dios sane. Entonces que vamos a poder decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y vino la reconciliación con Esaú, y pagaste la deuda, y vino la sanidad, y vino la transformación, pero primero vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, no la del otro, mi alma. Quiero preguntarte algo. ¿Hasta cuándo vas a seguir atado? Porque dice, fue librada mi alma. ¿Hasta cuándo vas a seguir atado? Hasta el día que tú decidas. Hasta el día que tú decidas, ya, rompo hoy con esto. No en mi fuerza, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Jacob se tuvo que disponer. ¿Y cómo fue su disposición? En lloro, ruego, en rendición.
Oseas 12, verso 4. Y prevaleció y venció. ¿Pero por qué? Porque se dejó quebrantar, se dejó formar por el Señor, se dejó transformar. Hasta que tú no te dejes transformar, lamento decirte que el milagro no va a ocurrir. Porque viene el pañito tibio, se calma, pero a los meses, a los días te encontrarás en la misma situación, porque no te has rendido y no has permitido que Dios transforme lo que realmente tiene que transformar, que es nuestras vidas, que es nuestro corazón. Amén. Cierre sus ojos. Vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara. Señor, ver tu cara trae libertad. Ver tu cara, Señor. Al verte a ti somos despojados. Al estar contigo, Señor, al vivir ese tiempo, en este proceso, vivir ese tiempo de rendirnos, de reconocer, Señor, de reconocer lo que hemos hecho, que hemos actuado en nuestra fuerza, que hemos aceptado el temor y la angustia, y que hemos tomado decisiones incorrectas, Señor, una y otra vez, decisiones en nuestra fuerza, decisión por nuestra lógica. Hoy nos encontramos nuevamente delante de un milagro, Señor. Señor, pero yo creo que tú eres el Dios de los milagros. Yo creo que tú eres el Dios de los milagros y que el mayor milagro que hoy quieres hacer es el milagro de que te podamos ver. Es el milagro de verte cara a cara y sea librada nuestra alma. El milagro, Señor, de recibir libertad, sanidad y una sanidad emocional, una sanidad espiritual, Señor. Hermano, ahí en tu lugar, habla con el Señor y dile, ¿a qué estás atado? Estás atado quizás a la falta de fe. Quizás estás atado al temor, a la angustia. Estás atado a una vida natural, porque aunque hablas de Dios, Dios no está. Porque aunque hablas de Dios, el poder de Dios no se manifiesta. ¿A qué estás atado? A un carácter que no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, a un carácter lleno de carnalidad y de pecado. Estás atado a un pensamiento de fracaso que repetitivamente está en tu mente. Quizás estás atado a un pecado, pero que le digas, Señor, hoy yo reconozco cómo he vivido hasta ahora. Hoy yo reconozco, Señor, que he vivido, he estado, Señor, atado a una realidad, atado a un sentimiento de fracaso, atado, Señor, a circunstancias que me alejan y me separan de ti, Señor, que he vivido huyendo del proceso. He venido huyendo para no enfrentar, Señor, mis temores, para no enfrentar incluso los demonios que han querido, Señor, dañar mi vida, mi casa, mis finanzas, mi salud, Señor. Y hemos venido huyendo para no enfrentar, Señor. Y la salida más fácil es dejarlo todo. Y la salida más fácil, Señor, es separarnos del propósito tuyo. Pero hoy, Señor, entendemos que eres Dios de procesos, que eres Dios de procesos, que eres Dios de milagros y que hoy, Señor, te quieres presentar a nosotros para verte, Señor. Hoy tú te quieres presentar delante de cada uno, porque el primero que desea que seamos libres eres tú. El primero que desea que seamos libres eres tú. Vas a cerrar tus ojos y le vas a levantar tus manos. Y en tus manos vas a sentir que le entregas al Señor
pecados, falta de fe, incredulidad, temor, angustia, fracasos. Todo lo que cargas, todo lo que te angustia, se lo vas a presentar allí al Señor. Hoy no le vamos a presentar el milagro que necesitamos. Hoy le vas a presentar tu vida. Señor, que el primer milagro que ocurra sea el de verte cara a cara. Sea el que de nuestra alma sea librada, Señor, en esta mañana. Que a partir de hoy dejemos de huir de los procesos. Que a partir de hoy podamos enfrentar con tu ayuda, con tu compañía, porque Jacob no luchó allí solo, Jacob no luchó allí en su fuerza, Señor. Amado Dios, que cada uno de los que hoy está en este lugar pueda sentir tu compañía en medio de este vado de Jacob que se encuentra. Que podamos sentir, Señor, que tú nos acompañas en este desierto, en este proceso. Y que realmente podamos verte, Señor, cara a cara. Y ocurre el milagro glorioso, glorioso, de que al verte cara a cara, nuestra alma reciba libertad. Nuestra alma reciba sanidad, Señor. Levanta allí tus manos, levanta tu corazón, levanta tu vida, levanta lo que has hecho hasta ahora, levanta tus lágrimas, levanta tus logros, levanta tu familia, levanta allí tus finanzas, levántale allí todo lo que tienes, pero también lo que no tienes y tráeselo al Señor. Te queremos ver, Señor. Desesperadamente te quiero ver. Más que palabras, tú eres. quiero ver. Y por unos segundos lo que tú vas a desear ahora no va a ser el milagro. Hoy vamos a quitar la mirada de ese milagro que tú y yo necesitamos. Y vamos a poner nuestra mirada en el Señor. Y le vas a decir, Señor, te quiero ver. Y le vas a decir una y otra vez, te quiero ver. Quiero verte cara a cara. Necesito verte cara a cara. Mi alma necesita verte cara a cara para que reciba libertad. Por unos segundos, aunque de pronto no sientas nada, lo único que vas a decir, Señor, quiero verte, necesito verte para que muera una naturaleza en mi vida. Necesito verte para que muera esa naturaleza carnal, Señor, que me separa de ti. Tú eres a quien quiero ver. Cántalo una vez más, te quiero ver. Desesperadamente, Señor.